Iniciamos entonces el día de hoy haciendo resolución de las dudas de álgebra en preparación para lo que va a ser nuestro examen el jueves. Acá ya tengo algunas. Este, me imagino que es del test. Empezamos entonces con estos que ya me dijeron. Váyanme diciendo si es que tienen más. El ejercicio 97. Voy a copiar acá. Es un problemita. Voy a copiar. Dice, un hacendado compró 35 caballos y después dice, si hubiera comprado 5 caballos más, por el mismo precio, cada caballo le habrá costado 10 pesos menos. $10 menos. Ok. La pregunta es cuánto le costó cada caballo. Cada caballo le costó... Bien, acá, Jacqueline, tenés bastantes dudas. Eso quiere decir que estuviste trabajando. Me encanta. Bueno, entonces voy a anotar todas las dudas de Jackie. 139, 137, 133, 123, 126, 129, 107, 109, 187, 91, 88, 65, 73, 69, 62, 57, 63, 51, 53, 27. Ahí está, todito anotado ya las dudas de Jackie. Bueno, esto voy a llevar en la siguiente página para que no nos incomode acá. Y lo voy a hacer así en el orden en el que me van diciendo. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio número 97. Dice, un hacendado compró 35 caballos. Si hubiera comprado 5 caballos más por el mismo precio, cada caballo le habrá costado 10 pesos menos. Entonces pregunta, ¿cuánto le costó cada caballo? Cada caballo le costó, dice. Bueno, acá hay dos cuestiones, dos incógnitas a considerar. Cuando ustedes hacen una compra de cierta cantidad de artículos, tienen un precio que es el precio unitario. A ese precio unitario yo le voy a llamar X. Supongamos que le dice que cada caballo cuesta, qué sé yo, 10 pesos o no sé, en pesos es medio raro, pero tenemos el precio por caballo. Y después lo que tenemos es también la cantidad de caballos que compra, que en este caso tenemos cuál es la cantidad de caballos. Si nosotros, supongamos, nos vamos al mercado y compramos, o a la librería, nos vamos a la librería y compramos lápices. Y nos dice la persona que atiende en la librería, un lápiz cuesta, digamos, 3.000 guaraníes. Eso para poner en nuestro contexto. Un lápiz cuesta 3.000 guaraníes. Y yo digo, bueno, voy a comprar 7 lápices. 7 lápices me van a costar 3 por 7, 21.000 guaraníes. Fíjense que para el costo total, que es este, lo que yo hice fue multiplicar la cantidad de lápices que yo compré por el precio unitario.
Yo multiplico la cantidad por el precio unitario y eso me tiene que dar el precio total, todo lo que yo voy a pagar. Bueno, en ese mismo contexto vamos a hacer también nuestro ejercicio. Acá nuestro precio unitario no nos dice, por eso le llamamos X, la cantidad de caballos sí tenemos, pero el costo total tampoco dice. Entonces al precio total le vamos a poner otra letra que va a ser la I. Bueno, entonces, si yo multiplico la cantidad, que es 35, por el precio unitario, que es X, eso me tiene que dar el precio total. Eso es según lo que yo les mostré acá en este ejemplo. La cantidad por el precio unitario me tiene que dar el precio total. Entonces ahí ya voy a poder relacionar esas dos cosas. Después me dice, si hubiera comprado 5 caballos más, él en total compró 35, si hubiera comprado 5 más, entonces iba a comprar 40. Entonces ahora la cantidad de caballos va a ser 40. Por el mismo precio, dice, o sea que este precio total va a ser el mismo. Cada caballo le habrá costado 10 pesos menos. O sea que ahora el precio unitario, en vez de ser X, va a ser X menos 10, porque dice 10 pesos menos. Y acá entonces tenemos la multiplicación de la cantidad de caballos por el precio unitario por caballo. Si hubiera comprado 5 caballos más, cada caballo le hubiera costado 10 pesos menos. Multiplicamos la cantidad de caballos por el precio unitario y eso nos tiene que dar el costo total o el precio total. Como dice que por el mismo precio, entonces esta I y esta I tiene que ser la misma. El precio total es el mismo. Y ahí entonces tenemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos ese sistema y vamos a poder encontrar la respuesta. Y acá lo que tienen que atender también es lo siguiente. La incógnita. La incógnita solamente pregunta cuánto le costó cada caballo. O sea que la X nada más lo que queremos saber. La Y no nos importa, entonces no es necesario hallar la Y. Solamente es necesario hallar la X. Fíjense, tengo la ecuación número 1, tengo la ecuación número 2. En la ecuación número 1 tengo la Y despejada, entonces ese yo ya puedo reemplazar en la ecuación número 2 y voy a tener una ecuación con X nada más y voy a poder hallar la X, que es justamente la incógnita que yo estoy queriendo calcular. Entonces decimos, vamos a reemplazar el 1 en el 2 y nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, en la ecuación 2 también acá este 40 ya voy a hacer distributiva, así dentro del paréntesis, entonces me va a quedar 40 por X, 40X, 40 por menos X, menos 400. Es igual a Y, pero en vez de poner Y, voy a poner lo que vale la Y en la ecuación número 1, la Y era 35X. Y ahí entonces ya tengo una ecuación con una sola incógnita. Este 35 puedo pasar para acá restando. El 400 que acá está negativo, voy a llevar al otro lado positivo. 40 menos 35 me da 5. 5x es igual a 400 y yo quiero solo x, así que el 5 va a pasar dividiendo. ¿Cuánto sale 400 dividido entre 5? 80. 80, ok, muchas gracias. Entonces, este ya es la respuesta, porque a nosotros nos preguntaba, cada caballo le costó y nosotros dijimos que el precio unitario por caballo iba a ser X. Entonces, cada caballo le costó 80 pesos. Cada caballo le costó 80 pesos. Y fíjense que ahora no es necesario calcular el valor de la Y, solamente la X porque solo ese es el que pregunta. Y en nuestro ejercicio que es de selección múltiple, nuestra respuesta va a ser la opción D. En la opción D aparece 80 pesos. Entonces este ejercicio acá ya está resuelto. Vamos con el siguiente. 123. El 123 también es un problemita, así que lo voy a copiar. Te voy a llevar ya en la siguiente página otra vez. Bueno, el problema del 123 dice, un operario gasta la mitad de su salario
mensual en comer. Después dice con la mitad de lo que le queda paga una pieza y le sobran 600 pesos para otros gastos. Para otros gastos. Después dice, entonces su sueldo mensual es en pesos. Ok. Dice, un operario gasta la mitad de su salario mensual en comer, con la mitad de lo que le queda paga una pieza y le sobran 600 pesos para otros gastos. Entonces su sueldo mensual, el sueldo mensual es nuestra incógnita. Ok. Digamos que el sueldo mensual es X. Entonces, al sueldo completito, la mitad de ese sueldo él gasta en comida. La mitad del sueldo es un medio por la cantidad que era el sueldo, que es X, un medio por X. Eso es lo que él ya gasta en comida. Y después dice, con la mitad de lo que le queda paga una pieza y le sobran 600 pesos para otros gastos. Entonces, de la otra mitad que le está quedando, que es un medio de X nomás ya, porque uno menos un medio va a ser un medio, le va a sobrar 600 pesos para otros gastos. ¿Cómo vamos a agregar eso acá? No es que yo le voy a poner menos un medio de X otra vez, porque o si no me va a quedar cero. O sea, acá esto se va a eliminar y no me va a quedar ninguna X. Entonces, eso no puedo poner así. Bueno, ¿cómo lo que voy a poner? De la otra mitad, que es un medio de todo el sueldo, paga una pieza, dice, y le sobran 600 para otros gastos. Bueno, como no sabemos cuánto es la pieza, le podemos poner I. Y digamos que es el costo de la pieza. Entonces, de la mitad del sueldo que él tiene, paga una cierta cantidad que no sé cuánto es, le puse I. Y luego de hacer esa operación, me sobran 600 pesos para otros gastos. Ok, si nosotros nos quedamos aquí, vamos a tener una ecuación con dos incógnitas. Y de esta otra ecuación que teníamos al principio, no podemos hacer nada porque no nos dice a qué va a ser igual eso. Entonces acá una ecuación con dos incógnitas no es conveniente. Entonces, ¿cómo lo que voy a hacer? Vamos a ver eso. Vamos a ver cómo podemos escribir todo completito. Bueno, voy a ponerle acá y el costo de la pieza y escribimos todo. Ok, entonces él cobra un cierto monto mensual, gasta la mitad del monto en comida y de lo que le sobra otra vez paga la mitad, o sea, de la mitad paga para una pieza y le sobran 600. Entonces acá paga por la pieza y luego de todo esto le sobran 600 pesos. Bueno, este peso no voy a poner nomás. Acá la cuestión está en cómo voy a relacionar, porque si yo tengo una sola ecuación con dos incógnitas, no voy a poder hallar las dos incógnitas, necesito una ecuación más. Entonces, ¿qué ecuación más puedo escribir? Lo que yo puedo escribir es lo siguiente. La mitad del sueldo, que es lo que le queda, menos la I, es igual a 600. Esto. Entonces, yo puedo acá poner X, a ver un poco, acá tenía que poner entre paréntesis este, porque es menos otra vez esto, bueno, esto que es el costo de lo que él pagó, ¿verdad? De lo que le quedó. A ver, no sé cómo explicarles porque esto les va a confundir. Vamos a poner por separado nomás. Bueno, X menos lo que él gasta en comida, ya sabemos que es un medio de X. Esto es lo que le queda. De lo que le queda, él pagó por la pieza y le sobró 600 pesos. Ahí ya ponemos por separado para no complicarnos. De esta segunda ecuación vamos a sacar el valor de la Y. Esta Y pasamos al otro lado positiva, el 600 viene para acá negativo. Entonces podemos poner así. O sea que
lo que él pagó por la pieza ya en función de la X va a ser 1/2 de X menos 600. Entonces, ahora recién armamos toda nuestra ecuación. Entonces, él tenía X, gastó la mitad en comida, gastó esta cantidad que puse acá en amarillito por la pieza. Entonces, todo esto le tengo que restar 1/2 de X menos 600. Y al gastar todo esto, le quedó 600 pesos, que es lo que me dice el ejercicio. Entonces, esta que está acá abajo va a ser ya nuestra ecuación con una sola incógnita y esa ya vamos a poder resolver. Entonces acá va a quedar X menos 1/2 de X. Este negativo vamos a distribuir, menos 1/2 de X más 600 va a ser igual a 600. Acá podemos simplificar el 600 con el 600 y resolvemos todo lo que tiene X. Nos queda 0, ¿verdad? Acá. 1 menos 1/2 menos 1/2 queda 0. Sí, profe. Sí, queda 0. No nos funciona entonces esa ecuación. Bueno, vamos a dejar por el momento el 123. Voy a mirarle bien después y para no perder tiempo. Y vamos a hacer el siguiente. El 123 por el momento entonces queda pendiente. Hay algo en ahí que no estoy viendo. Bueno, vamos a ver el 124. Este voy a llevar en la siguiente página. El 124 dice, si A le da a B, 2 pesos, ambos tendrían igual suma. Después dice, si B le da a A, 2 pesos, A tendría el triplo de lo que le queda a B. Después dice, con estas condiciones, podemos afirmar que A y B tienen juntos ok. Bueno, acá tenemos dos cantidades, la cantidad que tiene A y la cantidad que tiene B. Esas son nuestras dos incógnitas. Y dice, si A le da a B, quiere decir que de lo que A tenía se saca 2 porque ese 2 le dio a B y a B, lo que tenía B, se le va a agregar 2. Entonces, esto quiere decir que A le dé 2 a B. Si A le da a B 2 pesos, ambos tendrían igual suma. Entonces, lo que va a tener ahora la A va a ser igual a lo que tiene ahora la B. A menos 2 es igual a B más 2. Después dice, si B le da a 2 pesos, o sea, ahora va a ser B menos 2 y A más 2. A B le quitamos 2, a le agregamos 2. Y dice, entonces A tendría el triplo de lo que le queda a B. Entonces, todo lo que vale la A va a ser igual a el triple de lo que tiene la B. Entonces va a ser así nuestra segunda ecuación. Y luego dice, con estas condiciones podemos afirmar que A y B tienen juntos. La incógnita, cuando me pregunta juntos, lo que me está preguntando es A más B. Esto es lo que yo quiero hallar. Entonces, en este ejercicio necesito hallar la A, necesito hallar también la B. Estas son mis dos ecuaciones. Vamos a resolver y vamos a hallar los dos. Bueno, de la primera ecuación, escribiendo mejor, va a quedar A menos B es igual, este menos 2 paso para acá sumando, va a quedar 4. De la segunda ecuación va a quedar A, que ya estaba acá, este 3 voy a distribuir, 3 por B va a ser 3B, pero al pasar al otro lado va a ser menos 3B. Es igual, acá 3 por menos 2 es menos 6, que es lo que queda ahí, y este 2 que va a venir también negativo. Entonces ordenamos de esa manera.
O sea que nuestras dos ecuaciones al final nos quedan a menos b es igual a 4 y a menos 3b es igual menos 6 menos 2 que va a ser menos 8. Así tenemos. Bueno, y ahí resolvemos ese sistema. Ese sistema podemos resolver por eliminación, por sustitución o por igualación. ¿Cuál es el método que quieren utilizar para resolver este sistema? Eliminación, profe. Eliminación. Bueno, para hacer por eliminación, ¿quieren eliminar la A o la B? La A. La A. Ok, para eliminar la A directamente podemos ya restar estos dos y al restar le vamos a cambiar de signo a uno de ellos. Lerín me dice que le salió un resultado en el 123. Espérame que Lerín. Entonces acá menos, acá más y acá más. Le cambiamos de signo al de abajo, se elimina la A y hallamos acá. Menos B más 3B va a quedar 2B y 4 más 8 es 12. Quiero solo B. El 2 va a pasar dividiendo y entonces tenemos 6. Bueno, la B entonces tenía 6 pesos. Nos falta calcular cuánto tenía la A. Para calcular lo que tenía la A podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos al principio. Voy a reemplazar acá en la primera. Entonces A menos lo que tenía B, que es 6, es igual a 4. Quiero solo la A. El 6 va a pasar al otro lado sumando. Y entonces lo que tenía A es 10 pesos. Pero ninguna de estas es la respuesta porque a nosotros nos pregunta cuánto tenían juntos. Entonces la respuesta va a ser lo que tenían juntos, que es sumar 6 más 10, que va a ser 16 pesos. Este va a ser entonces nuestra respuesta en el 124 y es la opción A. Bueno, espérenme que un ratito voy a mirar un poco lo que me envió Lerim, que me dice que ella ya le salió. O sea, le salió algo de eso. Vamos a mirar. Espérame que ese era el 123. El 123, su respuesta tiene la matriz ahí atrás. Entonces miren un poco el 123, su respuesta. eh, es la opción D. Y 2400 es justamente lo que le salió a Larín. Bueno, vamos a mirar. Voy a abrir acá mi WhatsApp porque no tengo abierto el WhatsApp acá en la compu. Y vamos a tratar de analizar un poco lo que nos envía Leri. ¿Por qué? Nada que ver, ni un vergüenza, nada, nada, nada de vergüenza. No es fea tu letra, Lerín. Ni ahí. Te puedo decir que yo he visto letras peores. Así que no te preocupes. Ay, no puedo abrir ni nada WhatsApp. Bueno, ahora les vuelvo a compartir mi pantalla y quiero entender un poco, Lerín, lo que hiciste. Primero, decime quién es tu X y quién es tu Y. O sea, qué es la X para vos y qué es la Y para vos. Así para entender qué es lo que hiciste acá. X es el total, dice. Ok. Y la Y.
y es el resto de lo que le queda, dice. Ok, bueno. X es el total. Bueno, acá Lerín lo que hizo fue el total gastó en comida la mitad, bueno, y le queda Y. Eso es lo que ella hizo. Después de esa Y gastó... Ah, sí, yo no leí bien el problema. Ahora sí, está bien, Lerín, lo que hiciste. Solo que parece que yo no copié bien. Con la mitad de lo que le queda, paga una pieza. Sí, copié bien, había sido, solamente que estábamos interpretando mal. Vamos a volver entonces. Gracias, Lerín, me ayudaste un montón. Ahí yo nomás no leí bien. Ok, dice, un operario gasta la mitad de su salario mensual, digamos que X es el salario mensual. Y ya sabemos que él gasta la mitad en comida. Entonces, X sobre 2 gasta en comida. Voy a poner así por separadito. Ok, si él tenía X y gasta X sobre 2, le queda X sobre 2. Es lo que le queda después de comer, después del gasto en comida. Y acá hay una parte que yo hace rato no leí bien y por eso no nos estaba saliendo. Dice, un operario gasta la mitad de su salario mensual en comer y después dice, con la mitad de lo que le queda paga una pieza. O sea que esto es lo que a él le quedó, la mitad de esto es lo que él hace, paga por su pieza. Entonces, la mitad que va a ser un medio de lo que le quedaba, que era X sobre 2, es lo que él gasta en la pieza. Y acá esto se puede calcular y va a ser X sobre 4. Entonces, X sobre 4 es lo que él gasta en la pieza. Y ahora sí, entonces, todo con X, ya ni siquiera hace falta usar la Y. Entonces, él, su salario mensual era X, gastó la mitad en comida y gastó la mitad de lo que le quedaba, que es X sobre 4, en la pieza. Y luego de hacer todos esos gastos, le queda 600 pesos. Esta va a ser nuestra ecuación entonces. Se resuelve acá, 1 menos un medio menos un cuarto, ¿cuánto va a salir? Un cuarto me salió. Ok, entonces queda X sobre 4 es igual a 600, pero yo quiero X nada más, el 4 va a pasar multiplicando. Y por lo tanto, la X va a ser 600 por 4, que va a dar 2400, ¿verdad? Sí, profe, así mismo. Bueno, y ahí sí nos sale la respuesta que es la opción D. Ahí está. Entonces, esta partecita es la que yo hace rato no leí bien. Dice, con la mitad de lo que le queda, entonces ahí no hace falta poner otra incógnita, sino la mitad de lo que le quedaba después del gasto en comida, eso es X sobre 4. Y eso es lo que él paga por la pieza. Entonces ya directamente armamos esta ecuación y ya nos sale la respuesta. Bueno, entonces ya está el 123, el 124, ya está también. Vamos con el siguiente. El 124, vamos con el 127. Entonces ahora voy a llevar otra vez este en la siguiente página. El 127 también es un problemita, voy a copiar. Dice, una tripulación emplea 3 horas en remar 16 kilómetros río abajo y en regresar. Después dice en remar
2 kilómetros río arriba, emplea el mismo tiempo que en remar 4 kilómetros río abajo. La velocidad del bote en agua tranquila es. Este es parecido a ese ejercicio que yo les dije que es más de física que de matemáticas, pero nosotros habíamos hecho uno de una avioneta, creo que decía con viento a favor y con viento en contra. Bueno, es muy parecido. Río arriba y río abajo es muy parecido. Río arriba es en contra del río y el río abajo es a favor del río. Ok, dice, una tripulación emplea 3 horas en remar 16 kilómetros río abajo y regresar. O sea, al ir y volver se va a una cierta distancia y vuelve la misma distancia. Ocupa 3 horas en total y el total es de 16 kilómetros. Eso es lo primero que tenemos. Después dice, en remar 2 kilómetros río arriba emplea el mismo tiempo que en remar 4 kilómetros río abajo. La velocidad del bote en agua tranquila es, acá me faltó, es, ok, vamos a ponerle a la velocidad del bote X. Y hay otra incógnita acá que es la velocidad del río. Que no nos habla de la velocidad del río, así que le vamos a poner como otra incógnita. Entonces, la primera parte dice, una tripulación emplea a, y acá recordemos la formulita de la velocidad, la fórmula más simple de la velocidad que usan en física. La velocidad es la distancia sobre el tiempo. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, entonces la primera parte nos dice, una tripulación emplea 3 horas en remar 16 kilómetros río abajo y en regresar. Bueno, esta partecita, la distancia es el 16 kilómetros, el tiempo es 3 horas. Solamente que no vamos a poder reemplazar así en esta fórmula porque hay una parte que es río abajo y hay una parte que es río arriba. Porque cuando va río abajo y luego regresa va a ser río arriba. Entonces esa parte, esa primera parte no vamos a poder escribir todavía nada. En la segunda parte dice, en remar 2 kilómetros río arriba. Bueno, acá vamos a agregar la velocidad río arriba y río abajo. Si es río arriba, recuerden que río arriba quiere decir en contra del río. ¿Cuál va a ser la velocidad cuando es en contra del río? ¿Va a ser X más Y o va a ser X menos Y? X menos Y. X menos Y. A la velocidad del bote le vamos a restar la velocidad del río. Y si es río abajo, X más Y. X más Y. Si es río abajo, el río le ayuda, le empuja un poquitito al bote, entonces va a sumarse sus dos velocidades. Bueno, entonces en esta parte donde dice en remar 2 kilómetros río arriba, la distancia recorrida es 2. Emplea el mismo tiempo, le voy a poner sobre T porque no nos dice cuál es el tiempo. 2 sobre T emplea el mismo tiempo que en remar 4 kilómetros río abajo. Bueno, 4 sobre el tiempo. Y acá, cuando fue río arriba, dijimos que la velocidad era X menos Y. Cuando fue río abajo, o sea, al regresar o río abajo, va a ser X más Y. Entonces escribimos estas dos ecuaciones. Solamente que si ustedes se fijan, estas dos ecuaciones tienen 3 incógnitas. Tiene 1, 2 y 3 incógnitas. Así que necesitamos una ecuación más para poder resolver. Y para poder usar esa otra ecuación más, vamos a ver lo que nos decía en la primera parte. Una tripulación emplea 3 horas. 3 horas va a ser el tiempo total en remar 16 kilómetros río abajo y en regresar. Bueno, nuestra distancia va a ser 16
y no puedo poner el tiempo que es 3 horas. ¿Por qué no puedo poner? Porque las 3 horas fue de ida y de vuelta. Y no es que de ida va a ser la mitad del tiempo que hace de vuelta, porque de vuelta, si es que se está yendo arriba abajo de ida, de vuelta le va a costar un poco más, entonces va a tardar. Entonces no puedo poner la mitad de 3 nomás como el tiempo. Y tampoco puedo poner el 3 nomás. Entonces lo que puedo hacer es decir, por ejemplo, que su velocidad va a ser de la siguiente manera. Una tripulación emplea 3 horas, el tiempo, pero acá le voy a poner digamos, un tiempo T1 le voy a poner, menos 3 o 3 menos T1 en realidad tiene que ser, porque 3 es el total. 3 menos T1 en donde lo que nosotros vamos a poner, okay, espérenme que porque tenemos poco tiempo. Vamos a cortar esta reunión y nos volvemos a conectar con el mismo enlace, ¿sí?